Es que alguien tiene que ser el malo de la película. Qué bueno, qué gustito tiene eso de hacer del malo de la película. Hoy nos metemos directamente con el Rey León y con el abominable tío Scar. Le lleva por la senda equivocada, porque además odiaba a su padre, porque se cree el rey, y por un montón de otros por qué. Vamos a empezar a explorar esta voz, que en la versión de español latino estaba a cargo de Carlos Petrel. Ya vamos con eso. Oh, lo haría con gusto, solo que hay un pequeño problema. ¿Ves a las hienas? Ellas creen que yo soy el rey. Oh, lo haría con gusto. Es solo que hay un pequeño problema. Es una voz evidentemente avejentada. Y de esto empezaremos a sacar ya las características principales, cómo lo logran. Primero que nada, no le den demasiado peso. Sabido es que he dicho en varios videos tutoriales que hay algunos secretos para todo esto, y uno es que en el cine, las voces que suenan a través del cine, más allá que tú las escuches de una forma impresionante y amplificada, no están súper ecualizadas. Segundo punto, decíamos que es una voz veterana, es una voz avejentada. Lo que vamos a llevar es a nuestra parte de la máscara un poquito más arriba porque no resuena tanto en esta parte, no es una voz que tenga gran peso, no es como súper elegante ni tampoco seductora. Él intenta seducir, intenta manipular, evidentemente, pero no es una voz que esté seduciendo desde el punto de vista más sexual, sino que lo hace para tratar de llevar a sus propios intereses. Y entonces es como que va enredando las cosas y entretejiendo y pensando y elucubrando cosas. Oh, lo haría con gusto, solo que hay un pequeño problema. Hay un pequeño dejo que es muy sutil de acento español de España. ¿Por qué? Porque Carlos Petrel era justamente español. Le deja una cosita prácticamente imperceptible, pero que en algunos momentos se puede llegar a notar aquellos oídos un poquito más entrenados. Vamos a escucharlo nuevamente. Oh, lo haría con gusto, solo que hay un pequeño problema. La parte de la risa, sobre todo, es bien típica de esas personas muy falsas. O sea, no es una risa que tienda a salir de una forma más incontrolable, como sana, como pasa esto, qué loco. Bueno, no, es como que la contiene y se da cuenta que hay una situación que no está del todo buena y que se le puede ir de las manos. Bien, decíamos, ¿cómo lograr esta voz? La llevaremos un poco de aquí arriba hacia acá, hacia esta parte de la máscara, porque no vamos a proyectar tanto en graves, sino que es una voz más bien media, suena un poco cavernosa, suena más aquí, y las letras S, fundamentalmente, no suenan tan potentes, tan, llamémosle, modernas. No vamos a aplicar esa sibilancia excesiva de... No. Suenan un poco más así, que no suenan así, pero no suenan así. ¿Ok? Ese es un primer detalle también a tener en cuenta. Voz, entonces más bien cavernosa, la vamos a ir trabajando desde esta parte de aquí atrás, se cierra un poquito. A ver, y aquí hay que tener cuidado con que no empiece a sonar como demasiado latosa ni tampoco rasposa. Porque no es una voz de rasposidad, ni una voz como de alcohólico. No. Dijimos, no es elegante, pero no es tampoco completamente reventada. No es este camino, que es Carlos. No habla de esa forma. Entonces... Ok. ¿Ves a las hienas? Ellas creen que yo soy el rey. ¿Ves a las hienas? Ellas creen que yo soy el rey. Volvemos sobre este detalle para llegar a la voz. Entonces, si tienes una característica de voz muy joven, si tienes una edad muy ligera para esta voz, lo que vas a tener que hacer es este ejercicio de...
Llévalo un poquito más nasal. Como si fueras a decir, por ejemplo, Yo soy el rey. Yo soy el rey. que quedaría excesivo. Bueno, pero llévalo por ahí. Si necesitas exagerar, siempre es preferible hacerlo y luego ir hacia atrás, es decir, limando ese detalle que quedó tan grotesco hasta sacarle y llegar al punto. Lo que puede pasar al contrario es que si eres demasiado sutil y tu voz no es parecida, te va a costar mucho más llegar a ese punto. Si tú simplemente abres la boca y actúas y no le das nada en particular, va a ser más difícil y más engorroso. Por eso, es preferible primero, como ensayo, llegar Aquí. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que ellos creen que yo soy el rey. Ahí incluso hice una voz más quebrada que no es la voz de Scar. Pero son todos detalles que te van a llevar más o menos cerca de Scar. ¡Vamos de vuelta! Oh, lo haría con gusto, solo que hay un pequeño problema. Lo haría con gusto, pero solo que ellos creen que yo soy el rey. ¿Cómo que le vas a echar ganas? Lo vas a hacer y lo vas a lograr. ¡Practiquen! Nacho Cabrera, locutor Voice Talent.